Buenos días. Espero que hasta esta clase estéis trabajando, que estéis haciendo las prácticas y todos los ejercicios interactivos que os pongo en el foro. Es importante que resumáis del manual que tenemos, resumir las letras correspondientes que yo estoy explicando aquí, resumirlas por ahí o copiarlas, hacer un resumen del tema que yo cuelgo en la plataforma, estudiarlo, trabajarlo, hacer estas prácticas que os pongo, incluso si tenéis más práctica o buscáis más práctica, mucho mejor. Y ya os recuerdo que leer es muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante, cualquier libro que os guste, pero es importante que estéis leyendo, porque leyendo se adquiere mucho vocabulario y os fijáis mucho, retenéis y asimiláis muchos vocablos que pueden aparecer el día del examen. Así que es importante que tengáis un manual, un libro de cabecera que leáis cuando tengáis un ratito para que podáis ir asimilando mucho más vocabulario del que ya tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, hoy vamos a comenzar con el tema 4. El tema 4 lo he dedicado al uso de las siguientes letras: al uso de la P, de la R, de la doble R, T y de la X. ¿De acuerdo? Estas 1, 2, 3, 4 y 5 letras. La I es un enlace, no es la Y, ya la dimos. Simplemente es para poner P, R, doble R, T, E, Y, X, que no se diría así, se diría IX. Y aquí, como tienen todas el mismo tamaño, no le he puesto en minúsculas, pues podéis confundiros, pero no, la Y no es. Bueno, ¿cuándo usarlas? Pues vamos a ver las normas ortográficas de esta serie de letras. Bien, la letra P. La letra P presenta un fonema, un sonido oclusivo labial. P. ¿De acuerdo? Entonces, oclusivo porque cerramos los labios, ¿verdad? Y porque utilizamos los dos labios para pronunciar ese fonema P. Por ejemplo, el fonema oclusivo labial sordo, P, porque nosotros no es un sonido, no es un sonido palatal, ni es un sonido aspirado, sino que es un sonido labial, pero es sordo. P. Por ejemplo, de pulso. En posición inicial de palabra, cuando la P aparece en posición inicial de palabra, conforme al uso de las lenguas modernas, es recomendable la conservación del grupo PS, es decir, en determinados términos donde la P va al inicio de palabra unida a la letra S, ese conjunto de PS, es importante conservarlo si va al inicio de palabra. Por ejemplo, en los términos de psicología o psicosis. Hay excepciones, como en todas las normas ortográficas, como hemos visto, y esas excepciones hay que asimilarlas y memorizarlas bien, ¿de acuerdo? Porque pueden ponernos este tipo de excepciones en la prueba y para que tengamos dudas, porque claro, si nos estudiamos solo que el grupo PS al inicio de palabra se conserva tal cual, si no nos estudiamos las excepciones, cuando nos aparezca en la prueba estas excepciones, vamos a decir, no, está mal escrita. Y no es así, simplemente de que dentro de una norma ortográfica puede haber excepciones, como en todas las reglas ortográficas, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto que al principio de palabra se conserva el grupo PS en los ejemplos de psicología, psicacismo o psicosis. Excepciones: las palabras que contienen el elemento compositivo pseudo, preferido a pseudo, con la P delante, ¿de acuerdo? Entonces, no es que esté mal, es que la Real Academia de Lengua Española ha preferido eliminar la P y que quede el término, o sea, el elemento compositivo quede sin P, es decir, pseudo sin P. Aunque sea el grupo PS
originariamente en su término sería PS, pero ha preferido quitar la P y se queda con pseudo. Entonces, todas las palabras que empiecen por pseudo no se le pone la P. Por ejemplo, seudónimo o pseudópodo. De manera análoga o de la misma forma, se recomienda conservar el grupo PT, ahora estamos hablando del grupo PT, en palabras como séptimo o septiembre, ¿de acuerdo? Aquí dejamos el grupo PT, PT, igual que conservábamos al inicio de la norma ortográfica la PS para los términos de psicología o psicosis, y después había excepciones, como cuando empezábamos por pseudo, esa palabra se quitaba la P, pues ahora, de la misma forma, se recomienda en el grupo PT conservar ese grupo de letras en palabras como séptimo o septiembre, donde conserva la P. ¿De acuerdo? Es importante asimilar las excepciones porque eso nos puede llevar a duda en la prueba y las tenemos que tener muy, muy bien asimiladas y aprendidas. Bien, continuamos con la letra R. Con la letra R. La letra R puede representar dos tipos de fonemas distintos, dependiendo de su posición, dependiendo de dónde esté colocada. La R puede tener dos tipos de sonido, fonema o sonido, es lo mismo. El fonema vibrante, simple, aro, cercar, traje, en posición intervocálica en final de sílaba. Aro, en posición intervocálica, cercar al final de la sílaba cercar, hay dos sílabas, pues al final de la sílaba cer, ¿verdad? Tenemos la letra R o, ¿verdad? Aquí conforme a la sílaba traje, ¿verdad? Pues formaría un grupo o una sílaba ya de por sí la T y la R, ¿verdad? Pues llevaría, tendría ese sonido vibrante simple de aro, cerca, ¿verdad? Es un sonido suave de la letra R. En los grupos consonánticos también BR, CR, DR, FR, GR, KR, PR y TR, como hemos visto en traje, ¿verdad? O brocal, o crianza, dromedario, frío, gracias, primero o traer, ¿de acuerdo? Conservamos esa R, tenemos esa R, pero esa R es un sonido simple, ¿de acuerdo? No es múltiple, es simple, solo se pronuncia una R, el sonido de la R suave, ¿de acuerdo? Bra, cra, dra. Y el fonema vibrante múltiple de rosa, honra, estoy vibrando, vibra, es palatal, lo que pasa es que no tiene el sonido vibrante simple, sino que tiene un sonido vibrante múltiple, ¿verdad? Parece que estamos escribiendo con doble R, sin embargo no es así, se escribe con una sola R, por eso el fonema R puede tener dos tipos de sonido dependiendo de su posición. Y lo hemos explicado, intervocálica o al final de sílaba se pronuncia suave. Y si el fonema es vibrante y múltiple, pues se pronuncia más fuerte, es decir, rosa, honra. ¿Cuándo? Pues en posición inicial de palabra, rosa, al inicio, rosa. Y después de una consonante, por ejemplo, honra. Ese honra, la R va detrás de la N, que es consonántica.
Entonces se pronuncia como un fonema vibrante múltiple. ¿De acuerdo? Y después de una consonante, no de la misma sílaba. Y después de una consonante, no de la misma sílaba. ¿Bien? Es decir, que honra tendría dos sílabas, honra, pero la R pertenece a la segunda sílaba, pero va precedida de la consonante N que pertenece a la sílaba anterior, a la de on. Honra, primera sílaba on, segunda ra, perdón. Entonces, la N pertenece a la primera sílaba, con lo cual estamos confirmando la norma ortográfica que nos dice que va después de una consonante, no de la misma sílaba, o al inicio de palabras como rosa, ratón, rodillo, al inicio de palabra una R, pero con sonido vibrante múltiple. Y eso nos puede llevar a confusión al escribir, al escribir doble R, que hay personas que escriben doble R porque les suena como la doble R, fuerte, les suena un fonema vibrante múltiple, y no debemos confundirla. Hay que saber cuándo, aunque suene como la doble R, cuándo poner una sola R, ¿de acuerdo? Una sola R, ya sea un sonido suave o simple o un sonido más fuerte, más vibrante. Vale, continuamos. La R detrás de los prefijos ap, sub y post pertenece a una sílaba distinta. El sonido que representa. Vamos a seguir. Para algunas personas, la R detrás de los prefijos ap y sub sí forma con la B grupo consonántico, para algunas personas. ¿De acuerdo? Nosotros a la hora de escribir la escribimos tal cual, pero a la hora de pronunciarlas hay personas que pertenece ese prefijo ap y sub, forma con la B grupo consonántico. Por tanto, el sonido que representa no sería, el sonido que representa es simple, sería simple, pero ellos lo pronuncian múltiple. Por ejemplo, en vez de abrogar, sería abrogar, subrogar, subrayar, subrayar, postromántico, posromántico. Y otras personas dicen abrogar, más suave, subrogar, ¿verdad? Más suave, simple, y subrayar, simple, y posromántico. Sin embargo, hay personas que convierten ese fonema simple en un fonema múltiple, pero nosotros nos tenemos que fijar en cómo se escribe, ¿de acuerdo? Delante de ap y sub se pone una R. Vale, ahora nos vamos a las notas orientadoras sobre el uso de la R. Se escriben con R, primero, todas las palabras que tienen el sonido vibrante simple, como hemos dicho antes. Vibrante simple, la R, de traer, ¿de acuerdo? De broca. Todas las palabras que tienen el sonido vibrante simple en posición intervocálica o después de B, es decir, entre dos vocales o después de B. C, D, F, G, K, P y T. Bien, entre dos vocales o bien después de las consonantes que aquí nos aparecen. Entonces escribimos R, una sola R, la R. Ejemplos: cara, intervocálica, entre dos vocales, pereza, esta R intervocálica, brazo,
después de B. La R después de B. Cromo después de C. La R después de C. Drama después de D. Fresa después de F. Vamos siguiendo la norma ortográfica que nos indica que después de estas consonantes aparece la letra R. Grande después de G. Krausismo después de K. Prado después de P y tramo después de T. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos con la segunda norma ortográfica, que es las palabras que tienen el sonido vibrante múltiple, que ya no es simple, sino que es r, o en posición inicial de palabra. Ejemplos: razón, regla, risco, rosa, rumor. Tiene un sonido vibrante múltiple. O en posición inicial de palabra. Como hemos visto, al inicio de palabra se escribe con una sola R, aunque tenga un sonido vibrante múltiple. Ya no es simple, ya es múltiple. Razón, regla. Bien. Continuamos con las normas ortográficas. La tercera norma ortográfica es que las palabras que tienen el sonido vibrante múltiple de R detrás de cualquier otra consonante que pertenezca a la misma sílaba. Perdón, a distinta sílaba. Disculpe. A distinta sílaba. Ejemplo, tenemos alrededor, ¿verdad? Pues como tiene el sonido vibrante de R detrás de cualquier otra consonante, que pertenece a otra sílaba, porque al, como hemos visto al inicio que os lo he comentado, al y re. Esta R va delante de una consonante, pero no pertenece a la misma sílaba. Sería alrededor. ¿De acuerdo? O malrotar. Esta R precede una consonante que pertenece a otra sílaba distinta. Sería mal, una sílaba, ro, otra sílaba, tar. Malrotar. Sin embargo, la R la precede una L que pertenece a la sílaba mal. Igual que honra, o run, o israelita, ¿verdad? Israelita. Esta R le precede una S, una consonante que pertenece a otra sílaba. La siguiente norma, la D, nos dice que las palabras que tienen el sonido vibrante al final de sílaba también le ponemos una R, una sola R, aunque tenga el sonido vibrante de R. Ejemplos: arpegio, perla, olivar, amor. Continuamos y ahora nos vamos al dígrafo de doble R. Ya no estamos con una sola R que podía tener sonido vibrante de R o simple de D. Ahora tenemos el dígrafo doble R. Todas las letras que se repitan doble se llaman dígrafas. Esto ya nos tiene que sonar. El dígrafo doble R solo aparece escrito entre vocales y siempre representa un sonido vibrante múltiple, es decir, de R. Por ejemplo, de carro o perro, ¿verdad? Está entre vocales, tanto carro, esa R, ese sonido R, está entre vocales, se escribe con doble R.
Y perro, lo mismo, tiene ese sonido vibrante múltiple y también va entre vocales. Bien, veamos las notas orientadoras sobre el uso del dígrafo doble R. Se escriben con doble R las palabras que tienen el sonido vibrante múltiple en posición intervocálica, es decir, entre dos vocales. Hemos dicho, aquí hemos dicho carro, perro. Bueno, pues aquí tenemos otros ejemplos de parra, que va la doble R entre las dos A, cerro, doble R entre la E y la O, barra, doble R entre la A y la A, cerrojo, doble R entre la E y la O arrullo, doble R entre la A y la U, posición intervocálica. Importante esta regla, ¿eh? Importante. B. Las palabras compuestas cuya segunda palabra comienza por R, de manera que el sonido vibrante múltiple queda en posición intervocálica. Es decir, andarríos sería de andar y ríos, ¿verdad? Pero el sonido doble R, es decir, ese fonema vibrante múltiple, va entre dos vocales, A y la I. Entonces pondríamos doble R, aunque sea una palabra compuesta, porque cuya segunda palabra comienza por R, como andar y la siguiente empieza por R, río, pues se pondría doble R, evidentemente, pero va entre vocales, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, contrarréplica, contra termina en A, ¿de acuerdo? Contra termina en A y réplica empieza, ¿verdad? Por la, si quitamos la doble R, por la E. Entonces tendríamos una doble R entre las vocales A y E. Por tanto, el sonido entre vocales, posición intervocálica, aunque sea una palabra compuesta que se compone o que es la forma, los dos términos de contra y de réplica. Contrarréplica no se pone una R solo, se pone dos R. Dos R. También tenemos otra como pro y rata y se pone pro rata con R porque también va el sonido intervocálica, aunque sean palabras compuestas. O la siguiente, por ejemplo, vice y rector. Tenemos dos palabras, una palabra compuesta, pero el sonido R, ¿verdad? El sonido R vibrante múltiple se transforma de forma escrita en un dígrafo doble R porque termina en vocal y la siguiente al inicio de palabra comienza también por vocal, con lo cual esa R se convierte en el dígrafo doble R con fonema vibrante múltiple. ¿De acuerdo? Continuamos ahora con la siguiente letra después de la R, que son muy importantes. Los dígrafos son todos muy importantes que lo estudiemos bien, porque son palabras que llevan a muchas dudas, y es importante que las fijemos bien y que hagamos muchas prácticas y que leamos mucho y que las fijemos bien estas normas ortográficas a través de test, a través de ejercicios, a través de práctica, a través de dictados, porque suelen generar bastante duda y a la hora de hacer la prueba no podemos perder tiempo. Tenemos que gestionar el tiempo que nos dan para la prueba y además de gestionarlo bien, es decir, no correr y cometer fallos, sino que a la vez que estamos gestionando ese tiempo, estamos haciendo adecuadamente la prueba y que no nos genere duda porque ya lo tenemos asimilado y ya hemos memorizado todos
todas las reglas, la tenemos en nuestra cabeza, sabemos perfectamente diferenciar una de otra, cuándo se ponía tal, cuándo se ponía... Al hacer tantos test, cuando ya terminemos todas las letras, intentaremos hacer el manual y otros test más, ¿de acuerdo? Para que cuanto más hagamos, tengamos fijo todas las normas ortográficas y no pensemos, sino que directamente a la hora de ver la palabra, directamente ya lo tenemos asimilado y vemos la palabra en nuestra cabeza y decimos, no, esto está erróneamente escrito, o sí, esto está correctamente escrito. ¿De acuerdo? Es importante la gestión del tiempo. Si no distribuimos el número de preguntas o el número de frases con un determinado tiempo, que ya os indicando, os iré indicando las pautas para en cada frase o en cada batería de test, cuánto tenéis que tardar en cada línea o en cada frase para que nos ajustemos al tiempo y nos sobren 2 minutos para poder repasar las palabras que hemos escrito, ¿de acuerdo? Palabras que hemos escrito. Bueno, continuamos con la letra T. La letra T representa el fonema oclusivo dental sordo de tomate, ¿de acuerdo? Tomate, to. Entonces, ¿cómo cerramos los labios? ¿Verdad? Es oclusivo y es dental porque la pronunciamos con los dientes, ¿verdad? Con el sonido es un poco palatal, pero sobre todo dental porque es hacia adelante de la parte superior de la boca, T, ¿verdad? T. La letra T, la T del prefijo de origen latino post, ¿verdad? El prefijo post, que suele generar también muchas dudas, si con T o sin T, se conserva en voces como postdata o postoperatoria. Pero ateniéndonos al criterio de uso más frecuente, es preferible emplear la fórmula sin T, es decir, post, sin T, ¿de acuerdo? Sin T, es decir, que da lugar a las palabras de postdata o postoperatoria. Aunque procede de ese término latino con T, lo más frecuente es emplear la palabra el término post sin T, que da lugar a postdata o postoperatorio. Se elimina. La letra X. La letra X, como veis, la letra T, solo nos tenemos que fijar en esa norma ortográfica que es la que nos suele generar mucha más duda a la hora de su escritura. Por lo demás, no tiene ninguna excepción más, simplemente esa, del término latino, que en vez de post y conservar la T, se le quita la T y se convierte en elemento post sin T. Conforme a la letra X. La letra X representa sonidos diferentes según la posición que tenga en la palabra, ¿de acuerdo? Pero sonidos totalmente diferentes. No como la R que tenía el mismo sonido, pero uno era múltiple, ¿verdad? Perdón, uno era simple, más suave, y otro era múltiple, mucho más fuerte. No, la letra X tiene sonidos diferentes. Es decir, en posición intervocálica, es decir, entre vocales, o en final de palabra, representa el grupo consonántico KS o GS en pronunciación mucho más relajada. Por ejemplo, tenemos examen entre vocales, examen, exhibir, ¿verdad? Exhibir. Esta H se considera muda, con lo cual sería intervocálico, y relax, ¿verdad? O bien en sonido intervocálico o bien al final de palabra, como tenemos aquí, al final de palabra. En cambio, en posición inicial de palabra, la pronunciación más frecuente es la de la S.
y en posición final de sílaba puede ser en distintas regiones y según las consonantes que sigan puede ser S, KS o GS. Por ejemplo, en posición inicial de palabra, la pronunciación más frecuente es la de S. Si tenemos xilófono, aunque esté escrito con X, no decimos quilófono ni exxilófono, no, decimos la pronunciamos con la letra S, aunque tenemos que saber que la escribimos con X. Xilófono, xilófono. Excelente. Aquí conserva el sonido KS, KS, excelente, excelente, con X. Excavar, lo mismo, KS. Exportar, KS. Exterior, KS. Exfoliante, aquí GS. Exfoliante, no, no, exfoliante. Aquí conserva el sonido GS. Todas estas se escriben con X. Con X. La reducción a S de la pronunciación de X suele originar muchas dudas ortográficas. Suele originar bastantes dudas ortográficas. Se representa con CS en las palabras facsímil, facsimilar, facsimile, fucsia, fucsina, maxura y telefacsímil. Ahí no se utiliza la K, perdón, la X. No, ahí no se utiliza la X, ¿de acuerdo? Se representa con CS en esos sonidos. Facsímil, facsimilar, facsímile, fucsia, fucsina, maxura y telefacsímil. Todas esas con CS, no con X. Con X no, ¿de acuerdo? Con X no. Bueno, en cuanto a las orientaciones históricas que os he indicado en el tema que os he colgado en la plataforma, os he puesto que en las orientaciones ortográficas, y como ya os dije en anteriores temas, en anteriores clases, os dije que cuando aparezca orientaciones históricas solo es para leer. Nos ayudará a comprender por qué las palabras han evolucionado de la manera que han evolucionado desde su origen etimológico, bien procedan del latín, bien procedan del griego o de alguna otra lengua indoeuropea, pues nos ayuda a comprender ese término y así a recordar y a la hora de escribir tengamos mayores nociones, ¿de acuerdo?, de por qué ese término se escribe así y no de otra manera, pero solo es para leer. Lo que nosotros tenemos que fijar y asimilar y estudiar, como os he dicho, son las orientaciones ortográficas. Bien, orientaciones históricas. Bien, pues en la Edad Media, la X representaba también el fonema fricativo palatal sordo de dicho, dicho, ¿verdad? Dicho, que a partir del siglo XVI evolucionaría hacia el fonema fricativo velar dijo, como la X se transformó a partir del siglo XVI en una J, para que veáis que la X se transforma en J. De hecho, hay muchos términos que se escriben con X y su pronunciación varía. Hay personas que dicen Shativa y personas que dicen Játiva. Es decir, ¿por qué pronunciamos ese término Shativa con X o Játiva? Porque esa X en la Edad Media se mantenía y decíamos dicho o dicho o dixo también, y evolucionó a partir del siglo XVI hasta un sonido y un término con la letra, la X evolucionó hacia la J y ya no decíamos dicho o dixo, ¿verdad? Dixo, que decían ellos, dixo en la Edad Media. No es dixo, es dijo, pero porque ha evolucionado, porque anteriormente en su etimología se pronunciaba como dixo porque procedía de un término latino.
Entonces, nos ayudará a entender por qué hay algunas palabras que hay personas que la pronuncian con X y hay personas que la pronuncian con J. Bien, algunos restos de esta grafía se encuentran, por ejemplo, en topónimos como México, ¿verdad? Que algunas personas dicen México y otras pronuncian la palabra México, ¿verdad? Aunque se escriba México, porque se escribe México. O Oaxaca y otros dicen Oaxaca. O Texas y otros dicen Texas. O los derivados de estos topónimos, por ejemplo, mexicano, mexicano, decimos, oaxaqueño, oaxaqueño, o texano, que decimos tejano. Se escriben con X, pero la pronunciamos con J, ¿de acuerdo? Estos términos se escriben con X, pero la mayoría se pronuncian con J, excepto bueno, México y Texas, que hay personas, u Oaxaca, que sí bueno, que indistintamente la pronuncian se pronuncian como con X o con J, ¿de acuerdo? Con X o con J, estos tres de aquí. Pero hay que tener en cuenta que se escriben con X, ¿vale? Se escriben con X. Más orientaciones históricas. Bueno, pues que la pronunciación de esta X en esa y otras palabras, como os he dicho, es fricativa velar sorda, es decir, suena esta X, la pronunciación de esta X, en estas palabras que hemos visto y en otras muchas, suena como J. Ahora vamos a ver las notas orientadoras, es decir, las reglas ortográficas sobre el uso de la letra X. ¿De acuerdo? Que es lo que nos tenemos que estudiar. Se escriben con X las palabras que empiezan por los elementos compositivos seno, extranjero, este prefijo de xeno significa extranjero, sero significa seco o árido, por ejemplo las plantas xerófilas o xerofitas son plantas del desierto que necesitan poca agua, con lo cual ese xero, ese prefijo significa árido, significa seco. Otro sería, por ejemplo, el elemento compositivo silo, de madera. O, por ejemplo, bueno, ya tenemos ejemplos con estos elementos compositivos de xenofobia, ¿verdad? Es el tener miedo o no querer, o rechazo al elemento extranjero, xerocopia, ¿verdad? Xerocopia, xilófago, que le gusta la madera, que come madera, ¿verdad? Xilófago. Bueno, pues se escribe con X todas estas palabras que empiezan por seno, sero o silo. Peculiaridades, bueno, ya voy a terminar con, para completar el tema 4, porque ya hemos terminado todas las normas ortográficas en cuanto a las letras. Ahora después, es decir, en secciones posteriores, en clases posteriores, ya veremos los signos de puntuación, los signos de acentuación, el uso de mayúsculas, pero conforme a las letras, los contenidos de las letras, ya hemos terminado, con lo cual podéis hacer un importante repaso de vuestro manual y de los temas que yo os he indicado, con sus esquemas, de todas las letras, hacer un gran repaso, también volver a repetir actividades u otras que vosotros queráis hacer y ya os indicaré que tengo que revisar bien la batería de test del manual para que podáis empezar a hacer la batería de test del manual que se os entregó al inicio del curso y que vayamos ya empezando a realizar ese tipo de test junto a las prácticas o las actividades que yo os ponga en la plataforma y en el foro. También os he indicado en el foro, y antes de terminar, para que no se me olvide, que la semana que viene os enviaré una prueba para que me la hagáis,
¿vale? Para que me la hagáis sin mirar, es decir, que sin mirar, ser totalmente sinceros, por favor, con vosotros mismos, no mirar, estudiaroslo antes, hacer un breve resumen, hacer muchas actividades, prepararla bien y yo os subiré al foro una prueba, ¿vale? Una prueba el jueves o el viernes y, bueno, os he puesto el jueves, no sé si será el jueves o el viernes, pero en uno de esos dos ya os lo confirmaré. Probablemente sea el jueves cuando la suba y para que a lo largo del viernes, o el viernes a última hora o como muy tarde el sábado a primera hora, tenga yo las pruebas para poder corregir y ver cómo vais evolucionando, ¿de acuerdo? Pero tenéis que ser totalmente sinceros, ¿de acuerdo? Y no mirar nada. Primero prepararla y después hacerla como si estuvierais delante de un examen, ¿de acuerdo? Este tipo de prueba será un tipo general, no sé si intentaré incluir a lo mejor algún test con alguna batería de palabras con las letras que hemos dado, para que os ajustéis a ese tipo de prueba y empecéis a familiarizaros con esa prueba y con el tiempo que os van a dar en ella. Así que habrá una primera parte un poco más general y habrá una segunda parte probablemente de una batería de palabras similar a los test que tenéis en vuestro manual para que vayáis haciéndote, para que os familiaricéis con la prueba y con el tiempo, que lo que me interesa es hacer bien la prueba, pero con la gestión del tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, voy a terminar con esta conclusión que he querido incluir en el final de este tema 4, que son las peculiaridades de las voces de otras lenguas y de los nombres propios. Bien, las voces de otros idiomas no adaptadas al español, hay voces, hay términos de otros idiomas que no se han adaptado al español, sino que permanecen tal cual. Y utilizadas en nuestra lengua van a respetar su ortografía original, porque, bueno, nosotros la utilizamos, pero pertenecen a otros idiomas, pero se tienen que escribir tal y cual se escribe en ese idioma. No se han modificado, sino que hay que escribirla igual, ¿eh? De la manera original. En la escritura es conveniente distinguirla mediante el uso de procedimientos gráficos, es decir, cuando vayamos a escribir en un texto palabras o términos que pertenecen a otros idiomas y estamos escribiéndola en un texto, es conveniente, no quiero decir que sea obligatorio, pero es conveniente que pongamos dos comillas, ¿vale? Entre el término para que sepamos que ese término procede de otro idioma y por eso la escribimos así. Por ejemplo, o bien la escribimos con letra cursiva o subrayada o entre paréntesis o algún signo de puntuación o ortográfico que nos indique que ese término no pertenece al español, sino que pertenece a otro idioma y que se escribe como en su idioma autóctono, ¿de acuerdo? No como la escribiríamos en español, sino que ese término pues procede del inglés o procede del francés o del italiano o de otro idioma. Por ejemplo, tenemos el término de affaire, que es francés, y se escribe tal cual, se escribe en francés. O la palabra lady, pues señorita, ¿verdad? Se escribe tal cual, lady. ¿Cómo está ahí? Aunque digamos lady, se escribe lady. O whisky, ¿verdad? Whisky, pues se escribe, aunque nosotros digamos la W, que ya os expliqué en el uso de la W, que se pronuncia en algunas palabras, en algunos, o la U, o la G, wi, pero aunque digamos whisky, se escribe como se escribe en su idioma original, que es el inglés, y es whisky. La siguiente nos dice que los nombres propios de otras lenguas no hispanizados, es decir, que no se han modificado, una vez que lo ha adaptado a la lengua española, no se han modificado, esos nombres propios
se escriben también como en su lengua originaria. No es necesario estos nombres propios, no es necesario distinguirlos gráficamente, no es necesario ponerle comillas o subrayarlo, ponerlo en cursiva, no es necesario. Y tampoco están sujetos a ninguna regla ortográfica española, puesto que no pertenece al español, simplemente que nosotros la hemos incluido en nuestro vocablo. Como pertenece a otro idioma, no está sujeto a ninguna norma ortográfica, es decir, que hay que escribirla tal cual se escribe en el idioma al que pertenece. No hay ninguna norma ortográfica en el castellano que indique cómo escribir estas palabras, porque estas palabras hay que escribirlas, y vuelvo a repetir, hay que escribirlas como se escriben en inglés, en francés, en italiano, alemán, tal cual. Por ejemplo, tenemos la palabra Washington, o la palabra Perth, o la palabra Botticelli, ¿de acuerdo? Y estas palabras tienen que escribirse tal cual aparecen aquí y tal cual se escriben en su idioma. Ahora, las palabras de origen extranjero adaptadas a la pronunciación y a la grafía española desde fecha más o menos antigua, sí deben seguir las reglas ortográficas del castellano, porque se ha incluido dentro de los vocablos o de los términos que recoge la Real Academia de Lengua Española, y como se ha incluido, entonces sí tenemos que ajustarla a las normas ortográficas que establece dicha academia. Con lo cual, tenemos, por ejemplo, Basilea, Brandy, Burdeos, Chalet o Londres se han modificado y se han hispanizado y se escriben conforme la Real Lengua ha establecido, la Real Academia de Lengua ha establecido, como vemos aquí, Basilea, Brandy, Burdeos, Chalet o Londres. Han modificado su grafía. Las que no se han hispanizado ni se han modificado, y tenemos ahí ejemplos, mantienen su grafía originaria, es decir, mantienen las de la lengua o el idioma original. Vale. Y como para cerrar este apunte, ¿no?, que yo he querido incluir, porque creo que es importante, pues por otra parte, en ciertos nombres propios españoles, el influjo de tradiciones o de la propia evolución histórica en el sonido o en el trueque de letras, porque también se han cambiado letras a lo largo de los siglos, como por ejemplo la B y la V, la J, la G y la X, la Y y la I latina, o bien la C y la Z. Mantiene a veces grafías peculiares a la hora de escribirla. Por ejemplo, Balbuena, Rivera, Mexía, que es Mejía. Hemos dicho que la letra X se pronuncia, aunque se escriba como X, se pronuncia en muchos términos como J, porque evolucionó desde la Edad Media. La palabra Ximénez, ¿verdad? Ximénez, que dependiendo de la lengua en la que estemos, si estamos en el habla andaluza, ¿verdad?, diremos Jiménez. Sin embargo, si estamos en Valencia, pues diremos Ximénez y no Jiménez. Entonces, a la hora de pronunciarlo varían, pero la grafía tiene que mantenerse según se indique la Real Academia, y aquí lo vemos. Balbuena, Rivera con V, Mexía, que es Mejía, Ximénez, Jiménez o Jiménez. Ibarra con Y, ¿verdad? Ha mantenido la Y. Celaya con Z y no con C, aunque sea al inicio de palabra, Celaya. O junto a las más habituales que tenemos, que hemos visto, que es Balbuena, Rivera, es decir, que los originarios serían los de arriba, Balbuena, Rivera, Mexía, Ximénez o Jiménez, Ibarra y Celaya, y esas son las originales, pero se pueden escribir, y las más habituales que nos encontremos Balbuena la primera
con V y la segunda con B, Rivera, que nos encontramos con B, Mejía, esa X ha evolucionado hacia una J, ¿verdad? Mejía, Ximénez, que ha evolucionado esa X también a la J de Jiménez, Ibarra, que la podemos encontrar con Y, o lo más normal es que pronunciemos y escribamos Ibarra, o Celaya, que en su término originario tenía la Z y tiene la Z, pero que por influjo y por la propia evolución del sonido, pues se puede escribir con la letra C y no con la letra Z. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la clase de hoy y, como digo, en la siguiente clase os subiré una prueba que constará de 2 partes y que quiero que me la enviéis al final del viernes, por la tarde del viernes o a primera hora del sábado. ¿De acuerdo? Ya os diré la hora hasta que se me pueden entregar las pruebas. Es importante que la hagáis sin mirar y con los conocimientos adquiridos para probar vuestra ejecución a la hora del estudio. Es importante. Y es importante ir haciendo pruebas que nos preparen para enfrentarnos al día del examen y hagamos la prueba como interiorizada y de una manera mucho más normal, mucho más cotidiana, porque estamos acostumbrados a hacerla y no nos costará tanto trabajo que si no hacemos ningún tipo de prueba, si no hacemos muy pocos test, pues evidentemente cuando lleguemos allí a la hora de afrontarla será mucho más, con más dificultad que las personas que hayan hecho bastantes tipos de test y bastantes pruebas. Es muy importante esto. Sé que lo sabéis, pero yo lo recuerdo. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene con la siguiente clase. A trabajar y mucho ánimo. Y por favor, insisto, todas las actividades, todas tenéis que hacerlas. Cuanto más hagáis, si tenéis hechas las mías y queréis hacer más, mucho mejor. Y por favor, un libro de lectura de cabecera y de referencia cuando terminéis ese otro. Es muy importante la lectura. Y recordad que esta prueba es eliminatoria. Si esta prueba no la pasáis, no podéis continuar con las pruebas. Así que mucho ánimo y a estudiar.